Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda el periodista Jean-Claude Penyan. Estamos en este espacio de conversación, de entrevista en radios regionales para hablar precisamente de un tema que está ocurriendo durante estos días, va a estar sucediendo durante todo este mes, que es la Operación Renta 2024. Vamos a saber qué es lo que hay que hacer, cuáles son los trámites, qué pasa con la devolución también del dinero. Para ello estamos con Juan Carlos Ruiz, jefe de la carrera de Auditoría de la Universidad de Concepción, para poder hablar sobre este tema. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Jean-Claude. Bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, pues, don Juan Carlos. Bueno, hablábamos anteriormente, quizás todos los años ocurre esta operación renta, pero hay personas que lo tienen que hacer por primera vez, hay otros que no lo hacen, hay algunos cambios que se han dado en el último tiempo, y por lo mismo quizás expliquemos primero qué es la operación renta, de qué se trata esto. Sí, efectivamente, a veces hay desconocimiento en las personas de qué es este proceso. Muchos lo conocen como el mes en que me devuelven las retenciones de la boleta honorario. Claro. Entonces, hay que indicar que esto forma parte de la obligación de pagar impuestos de los contribuyentes, ¿ya? Pero es un proceso de carácter anual que se hace todos los meses en el mes de abril, en el cual se informan los ingresos del año anterior. ¿Ya? Por ejemplo, este abril del 2024 se están informando los ingresos del año 2023. Claro. El proceso muy simple es: durante algunos meses anteriores a abril, los agentes retenedores y otros informantes entregan las declaraciones juradas, y en abril se hacen las presentaciones de las declaraciones, y después viene un proceso de revisión por parte del servicio. Cuando todo ese proceso está ok, después a los que les corresponde se le devuelve, la tesorería devuelve sus montos que habían sido determinados. En ese sentido, Juan Carlos, ¿quiénes tienen que hacer este trámite? ¿Por qué hacerlo? Aquí estoy pensando, no sé, en personas comunes y corrientes. También estoy pensando en empresas o en pequeñas empresas, en personas que también boletean. ¿Quiénes son los que tienen que hacer este trámite? Sí, bueno, ahí hay que hacer una pequeña distinción. Primero hay que pensar en las empresas o las personas jurídicas. Todas las empresas o personas jurídicas que han iniciado actividades tienen que presentar anualmente la declaración. Y esto es, a veces hay algunos emprendedores principalmente cometen el error de decir, bueno, yo no tuve ingreso en el año, ¿ya? O no tuve utilidades, y la norma es clara que tienen que presentarla independiente de esas dos situaciones, aunque los que se llaman sin movimiento o con los ingresos. Entonces, eso están obligados sí o sí. Yeah. Y hay que destacar un punto, que a veces hay personas naturales que realizan actividades que nosotros denominamos de primera categoría, o tener como bajo el rubro natural un negocio. Y esos sí o sí tienen que presentar su declaración. Ese es un grupo, ¿cierto?, que quizás tienen asesorías, contadores y todo lo demás, pero si nos centramos en las personas naturales, hay que pensar que los trabajadores dependientes, ¿ya?, tienen que presentar su declaración cuando tienen 2 o más empleadores, porque hay que hacer un proceso de reliquidación. Entiendo. A modo general también hay que pensar que cualquier persona que tenga ingresos superiores a los 10.400.000 pesos aproximadamente del año tiene que presentar la declaración. Los trabajadores honorarios, porque ahí vamos a conversar después de un descuento que se le hace a las retenciones de la boleta, claro, por el tema de descuentos provisionales. Y también es importante el descuento, las personas que hayan solicitado préstamos solidarios en el año 2020 y 2021. Es que muchas personas no lo hacen por desconocimiento. Claro, ahí está lo que tú decías, Juan Carlos, que ocurre con principalmente pequeñas empresas, emprendimientos o empresas como tal, que están obligadas a hacer esta declaración, pero que efectivamente tienen un equipo quizás de contadores o alguna persona que les hace, y que ya están al tanto de eso. Quizás las personas que boletean o personas naturales, como tú también señalabas, no saben mucho qué hacer al respecto. De partida hay que decirles quizás que tienen que entrar a la página del Servicio de Impuestos Internos o ir a alguna oficina. Claro, sí. Bueno, como mencionaba antes, abril se conoce como la fecha o el mes en que me devuelven las boletas. Incluso claro, lo mencionan de esa forma, ¿ya? Por lo tanto, estas personas durante el mes de abril tienen que presentar su declaración y hay distintas vías, ¿cierto? El sitio web del servicio. Hay una aplicación que se llama App y Renta, que muchas personas hemos visto que la tienen instalada, y
el servicio de impuestos internos, a través de convenios con las distintas casas de estudio a nivel nacional, tiene puntos de atención. Por ejemplo, acá yo estoy en la Universidad de Concepción, tenemos puntos de atención y otras casas de estudio de la zona para atender a los contribuyentes y asesorarlos en el proceso de la presentación de la declaración. Claro, ahí entonces, hay múltiples formas de poder enviar la declaración y cumplir con la obligación. Ahí también quizás hablemos un poco, Juan Carlos, de lo que ocurre con los tiempos, con los plazos. Claro, es durante todo el mes de abril. Uno de repente ve en infografías que aparece que entre semana tanto y semana tanto se puede hacer la declaración para que te paguen antes, después. Hay distintas fechas que se dan, pero más allá de hablar de las fechas en específico, cuáles son las fechas, ¿qué es lo que ocurre ahí con los plazos? Sí, bueno, este proceso, como he mencionado, dura todo el mes de abril, ¿ya? Pero excepcionalmente las personas y también las empresas que no tengan que pagar impuestos y tengan derecho a recibir una devolución, pueden presentar su declaración hasta el día 10 de mayo. Esas se llaman declaraciones sin pago, ¿ya? Ahora, dependiendo de la fecha durante abril en que se haga, uno puede obtener la devolución antes. Por ejemplo, ahora estamos en el tramo de fecha en el cual estamos entre el 1 y el 8 de abril. Si uno se presenta la declaración hasta el 8 de abril, la devolución llega a los primeros mediante depósito el 26 de abril. Y después viene el 14 de mayo, 20 de mayo, 28 de mayo respectivamente, según se puede apreciar las distintas infografías. Lo importante sí es destacar de que hay que privilegiar el medio para pedir la devolución a través de medio electrónico. El principal es la cuenta vista o una cuenta corriente. Que aquí a veces la gente dice, ¿puedo depositarle en la cuenta de mi papá o de mi hermano o mi mamá? No, la cuenta tiene que estar a nombre de la persona asociada a la declaración. Claro. ¿Qué pasa si no o se equivocan en la cuenta? Que eso ocurre. No se puede hacer el depósito y se emite un cheque y el cheque se emite el 30 de mayo. Claro. Que ahí hay que los contribuyentes pongan ojo en esa situación. Ahí bueno, tú hablabas un poco, Juan Carlos, sobre ya el depósito o la devolución, y quisiera que hablemos de plano en la devolución misma, pensando en estos quizás en estas dos áreas, por así decirlo, que tenemos, la parte quizás de la persona natural y también de la persona que está con una empresa o algo, porque entiendo que las devoluciones no son iguales, no son del mismo modo, el mecanismo es distinto, ¿no? Claro, sí, son regímenes tributarios distintos, tasas de impuestos distintos. Por ejemplo, las personas hasta afecta el impuesto global complementario, que se juntan toda su renta del año y hay una tasa de impuestos que es progresiva, parte del 4% y llega al 40%. ¿Ya? Entonces, el sistema de revisión, si hay que pagar o no hay que devolver, es súper simple. En el fondo, si mis ingresos son mayores que los ingresos se calculan sobre una base tributable y se aplica una tabla de global complementario, si mis ingresos son más que lo que a mí me retuvieron durante el año, voy a tener que pagar impuestos. Si mis retenciones durante el año fueron mayores del impuesto calculado, me van a devolver. Entonces, por ejemplo, el caso de las personas honorarios, sin pensar en ningún descuento, hicieron boletas durante el año, por ejemplo, y tuvieron retenciones de 100.000 pesos, a esa persona le van a devolver los 100.000 pesos, porque el impuesto sobre ese honorario va a estar exento. Entonces se dan esas situaciones. O se paga impuesto o me devuelven, y aquí hay un detalle. A veces las personas dicen, me toca devolución, pero después la devolución no llega. Y ahí, ¿qué pasa? La tesorería, ¿cierto?, puede hacer una retención de ese pago por pensión de alimentos, por deuda de crédito fiscal, o a veces hasta por prestaciones médicas dentro de otros conceptos. Sí, ahí justo te iba a consultar eso, Juan Carlos, que lo he escuchado también en otras personas que estaban esperando, ellos habían boleteado y estaban esperando precisamente, calculando el monto que debería llegar de vuelta, pero el monto es menor. Y entiendo que según las últimas regulaciones hay un monto que era parte de lo que explicabas tú, que se va a la parte de salud. También está lo que ocurre, por supuesto, con las pensiones de alimentos, pero creo que se da principalmente con el ítem de salud. ¿Cuánto es el porcentaje hoy en día que se retiene? Entiendo que está alrededor del 13%, 14%. ¿Cuánto el porcentaje es lo que se devuelve? Si nos explicas un poco eso, Juan Carlos. A ver, antes
estamos hablando del año 2019, ¿cierto? Las boletas eran 10%. ¿Okay? Entonces a las personas, si emitía boleta y no tenía muchos ingresos, le devolvían el 10% que le habían retenido durante el año. Pero después empezó a regir una modificación, una ley, que a propósito la gente puede buscar información en el sitio leydehonorarios.cl, porque ahí se explica cómo funciona y por qué se hacen los descuentos. Entonces, ahora las personas, ¿qué se hace? Los honorarios, hay unos porcentajes, ¿cierto?, que parten en 2.300.000 pesos anuales. Desde ahí se le empiezan a cobrar cotizaciones previsionales a esas personas que emitieron honorarios. El fondo es que esas personas, si suponemos que no trabajan en otra cosa, no son empleados, no tendrían derecho a beneficios, de estos beneficios sociales, pensiones, salud. Claro. Por lo tanto, se está tratando de equiparar la cancha en ambos casos, un trabajador, llamémosle honorario, versus un trabajador independiente. Entonces una persona va a tener que, si por ejemplo en el año solamente emite boletas de honorario, va a tener a esas boletas se les va a hacer un cálculo de un porcentaje de cotizaciones y ese porcentaje se va a descontar de la retención. Y ahí se va a dar el caso en el cual las personas no van a recibir todo lo que ellos pensaban. Claro. Y en los últimos años ha sido una consulta frecuente de que ¿por qué me están devolviendo menos? Claro. ¿Y ahí hay alguna forma, Juan Carlos, de, o sea, si bien esa plata se va a un beneficio de la persona, sí, probablemente también la quiera tener esa plata en el bolsillo, no en ese beneficio? ¿Hay alguna forma de recuperar esas lucas? No, porque se van a los distintos administradores de estas prestaciones. Ya. Entonces ahí también es un tema frecuente que las personas dicen, pero yo ya tengo mis cotizaciones. Claro. Hay topes para hacer esto. 36 millones aproximadamente de ingresos en el año, pero las personas tienen que pagarlos todos. Los que se pagan cotizaciones como trabajadores dependientes, pero también los que no. Claro. Y no hay devolución. No puedo evitar que me calculen, si cumplo los requisitos, que me calculen y descuenten las cotizaciones previsionales de las retenciones que me habían hecho en las boletas durante el año. Claro, y ahí estoy especulando también, Juan Carlos, eventualmente, no sé, si ese concepto de dinero se va a una ISAPRE, quizás la ISAPRE no te devuelve ese monto como excedente. ¿Podría ahí darse esa figura? Depende del plan. Claro. Ahí ya es una... No así con FONASA, por ejemplo. Que ver, claro, ahí no con FONASA. Pero en la ISAPRE podría haber una situación que dependiendo del plan de cada persona. Bueno, conversamos con Juan Carlos Ruiz, jefe de carrera de auditoría de la Universidad de Concepción, para hablar precisamente sobre esta operación Renta 2024. Juan Carlos, yo creo que pudimos abarcar varios puntos, quizás alguna última recomendación, un último llamado a la ciudadanía, a los contribuyentes, como se dice en este concepto, a realizar el trámite, me imagino, a guiarse. Tú dabas anteriormente el nombre de una página para ver el tema de las contribuciones, sí, de la devolución de los montos, pero sí, además del servicio de impuestos internos, no sé, guiarse de alguna manera para poder hacer este trámite, entendiendo eso sí que en la misma página es, entre comillas, bien sencillo hacerlo, ¿no? Sí, aunque en otros lados también dicen hacer la declaración es como la vida misma, cerrar los ojos y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Uno se puede encontrar con varias sorpresas. Por ejemplo, este año algunos contribuyentes ya se han encontrado que tienen que informar sobre sus bienes raíces, indicar si lo están ocupando o si lo arriendan a terceros, porque hay exenciones solamente por cierta cantidad de bienes inmuebles que los arriendos pueden estar exentos. Claro. Entonces hay gente que le han aparecido 3-4 propiedades y dicen, ¿de dónde salieron esto? No sabían, no se acordaban. Claro. Entonces el servicio ya tiene esa información. Es importante destacar que la página del servicio tiene harto información, ayuda, material que uno se puede informar. Lo mismo que había dicho el tema de los descuentos de las boletas, uno puede ir al sitio leyhonorarios.cl y puede interiorizarse más de qué se trata, porque no es solo salud y pensiones, ley de accidente del trabajo, ley de la ley sana y otros descuentos que se hacen. También me gustaría destacar que
hay unos créditos, algunos beneficios para los contribuyentes. El crédito por gastos de educación, 161.000 pesos aproximadamente, 4,4 UF por hijo que estudia, ¿ya? Hasta la enseñanza media. Hay un requisito de 85% de asistencia, y ese crédito se reparte entre padre y madre, pero se pueden ellos transferir el beneficio. Ya. Puede significar una devolución de un impuesto pagado para el padre o la madre, pero eso tienen que ver bien los ingresos que tiene cada uno. Y también hay un beneficio por los intereses pagados por los créditos hipotecarios, hasta aproximadamente 6 millones de pesos al año, que restan de la base sobre la cual se paga el impuesto y que también podrían originar una devolución de algún monto pagado en exceso. Aquí un tema frecuente, que a veces llegan contribuyentes a estas oficinas o lugares donde estamos asistiendo y dicen que ellos les descontaron, por ejemplo, para el préstamo solidario, el empleador le hizo el descuento del 3%, y no aparece en ninguna parte. O que le retuvieron lo de las boletas y no aparece. La recomendación es tratar de tomar contacto con sus agentes retenedores, porque directamente en el servicio ellos no van a poder hacer algo de manera inmediata, para que puedan modificar sus declaraciones, ajustarlas a esos son errores o están observadas, y puedan después enviar su declaración sin problema. Y se insta a los contribuyentes que puedan hacerlo, los que tengan que pagar sus cuotas, que presenten las declaraciones. Hay facilidades en el caso de que no se cuente con el dinero. Tesorería ofrece algunos planes de convenio de pago, que se llama, para poder pagar en cuotas los impuestos y así que las personas puedan cumplir con sus declaraciones. Ahí está, entonces, agradecido Juan Carlos de que nos haya acompañado en este rato. Creo que ha quedado un poco mejor explicado lo que se tiene que hacer para las personas que ya lo hacen, también para las personas que están haciendo por primera vez. Si te queda algo pendiente, cuéntanos. Sí, como les decía, hacer la declaración, informarse de la fecha. Los primeros días generalmente hay filas virtuales incluso. Hay filas virtuales. Sí. El día primero estuvimos atendiendo varios contribuyentes acá que tuvimos que esperar 15 minutos, 20 minutos. Decían que estaban comprando una entrada al concierto. Decíamos que tenían que esperar. Pero eso se va realizando durante los días. Y por ejemplo, los que estén esperando su devolución para el 26 de abril, tienen hasta el 8 para hacerlo. Yo creo que jueves, viernes ya pueden empezar a hacer su declaración sin problema. Y acercarse a los puntos que dice el servicio, buscar más información, interiorizarse del proceso, mirar los topes. Hay personas que no tienen que hacer declaración porque el empleador ya les retuvo. O sea, pueden ganar más de 10 millones de pesos, pero ya les hicieron los cálculos de impuestos respectivos. Ya pues, Juan Carlos, muchas gracias, agradecido. Ya, gracias a ustedes. Que estén bien. Gracias. Es la conversación que hemos tenido con Juan Carlos Ruiz, jefe de la carrera de auditoría de la Universidad de Concepción, para saber más sobre este proceso, Operación Renta. Hay varios tips, hay también algunas páginas que pueden ayudar en este trámite, así que toda la información la puede encontrar, por supuesto, también en radiosregionales.cl. Agradecidas de que nos haya acompañado, que tenga muy buen día.